a Educafé, un espacio de divulgación científica y educativa donde la investigación se piensa en voz alta. Hola, muy buenas tardes o días. Mi nombre es Alicia Nadia. Bienvenido. Gracias, bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Estamos platicando con estudiantes de posgrado y sus docentes, quienes les ayudan a investigar cuestiones reales que enfrentan en sus espacios laborales. Bienvenidas, ¿cómo están? Muchas gracias. Alba, Caro. Muchas gracias, doctora. Gracias por la invitación, doctoras. Bienvenidas. Bueno, pues primero que nada, pues felicitarlas por el proyecto. Siempre un espacio de divulgación científica se agradece, sobre todo porque sabemos que estamos haciendo en pos de la ciencia, ¿no? Muchas gracias por el espacio. Bueno, pues iniciar directamente a lo que nos interesa, que es el proyecto de investigación de Carolina. A mí me parece, Caro, que tienes un proyecto súper interesante. ¿Yes? Creo que el acompañamiento que se te está dando, aparte de la maestra Sandoval y también de la doctora Carmen. Ana Rosa. De la doctora Ana Rosa, creo que son cuestiones muy valiosas que yo creo que es importante que nos platiques un poquito. Sí, verdaderamente tengo un equipo muy bueno. Yo les digo que es mi equipo de tesis, no más que mi comité. Aquí Alba me ha sido un gran apoyo, la doctora, incluso a la distancia y siempre he estado al pendiente. Pues bueno, estamos construyendo de a poquito ese proyecto, ese documento que pues justamente me parece sumamente interesante y súper en boga. Entonces, pues... ¿De qué trata? Trata sobre la inteligencia artificial como parte de la formación continua de los docentes. Caro, ¿qué fue lo que te incomodó lo suficiente como para que tú dijeras yo quiero hacer un proyecto de investigación al respecto de este tema? Pues surge desde la experiencia. Tengo ya varios años trabajando en educación básica, otros más trabajando en media superior y superior, pero en los inicios, cuando empecé en educación básica, mucho teníamos oportunidades de capacitación, cada año o cada 6 meses. Durante un ciclo escolar había varias capacitaciones justamente para docentes de inglés, yo soy docente de inglés, pero de un momento a otro, cambio de gobierno, etcétera, tuvimos pues se detuvo la capacitación. Entonces lo que teníamos que hacer nosotros los docentes era justamente eso, buscar por nuestra cuenta el cómo mejorar y cómo permanecer vigentes. Pero resulta que me topé con varios compañeros que en verdad no pasaban de lo mismo, entonces incluso reciclaban planeaciones, reciclaban exámenes y pues se iban quedando atrás hasta que llegó la pandemia y todos así de jalón tuvimos que meterle bien a la tecnología y cada quien tuvo que saber cómo hacerle porque tuvimos que pues subsanar ese tipo de cuestiones que nos trajo la situación social y pues desde ahí empezó el por qué no por qué no tenemos esa capacitación como la teníamos antes cuando ahora la tecnología está en nuestro día a día y los maestros nos estamos quedando exentos de eso. A ver, pero estamos hablando de tecnología y de inteligencia artificial. Ujú. ¿Es lo mismo? ¿Hay No, alguna es lo mismo. diferencia? ¿De a qué nos estamos refiriendo? Muy bien. No es lo mismo. En el caso yo me voy a enfocar en inteligencia artificial porque es una herramienta que como está, pues es muy nueva. El irla explorando se toma como la inteligencia artificial como parte ajena a la docencia. En el caso de mi investigación, buscamos, el equipo y yo buscamos acercar esa parte de la inteligencia artificial como herramienta para hacer nuestro trabajo más sencillo. Y la tecnología pues serían otro tipo de cuestiones. Bueno, y quisiera complementar, bueno, muy buena pregunta, doctora. La tecnología como tal puede ser desde el pizarrón, ¿no? Desde el lápiz, desde el plumón, pero aquí nos estamos enfocando a las tecnologías digitales. Digamos que dentro de toda esta gran variedad de tecnologías digitales, existe otra categoría que son las tecnologías emergentes. La tecnología emergente se empieza a clasificar en 2018 por la UNESCO desde ese entonces como algo que venía a revolucionar nuestra práctica educativa y no solamente se hablaba en ese momento de la inteligencia artificial, esto es previo a pandemia, y previo a lo que estamos viendo hoy en día de la inteligencia artificial, este auge.
Desde entonces ya se alcanzaba a revisar que la inteligencia artificial iba a ser importante y se le denominó en ese momento tecnología emergente. Ahorita en este proceso del proyecto de tesis de la maestra Carolina, estamos tratando de llegar a ese acuerdo de si se le puede seguir reconociendo como emergente, porque una tecnología emergente llega, justo como el nombre lo dice, es de un momento, solamente tiene una vigencia y va a tener una caducidad. Sin embargo, la inteligencia artificial es mucho más compleja que dejarlo en de una herramienta como tal, sino tiene unas complejidades que incluso está abarcando muchísimas disciplinas. Claro, lo que nos compete acá es la parte educativa, pero entonces también nos estamos moviendo a través de la literatura, si determinar si se queda como algo emergente o en algo que ya se ha ido catalogando como un nodo nuevo en en este ambiente educativo, ¿no? Es posible. Entendemos emergente como algo que sale de repente, Ajá. ¿sí? Ujú. Y entonces, bueno, hablábamos de la tecnología, que incluso un pizarrón puede ser tecnología. Sí, ¿Por claro. qué? Sí, claro. Bueno, pues vino a modificar, en su momento, pues hablábamos de estas pizarras de GIS. En su momento, pues empezamos a tener estas nuevas pizarras que tienen otros materiales y que empezaron a modificar la forma en la que nosotros empezábamos a enseñar, ¿no? Incluso en algunas escuelas todavía encontramos pizarras de GIS por algunas causas, pero en algunas otras es porque no ha llegado el recurso en ese lugar, ¿no? Entonces sí, no hay luz. o no hay luz. Bueno, en el caso de los equipos de cómputo, bueno, pues sí estamos hablando de una limitante, ¿no? Entonces sería una limitante para estos espacios, pero bueno, sí, las tecnologías, regresando a esa parte, son estos elementos que implementaron una innovación en la práctica educativa. Y bueno, pues de allí se deriva la tecnología digital, que es justo digamos que por ahí empieza el asunto de la tesis de la maestra Carolina. Y toda esa tecnología es lo que surge o sirve para mejorar. Pero Para entonces, hacer las ¿por cosas qué más fáciles. inteligencia artificial? ¿Por qué? ¿Por qué no la tecnología? ¿Por qué hacer la diferenciación con la inteligencia artificial? Sí comentaban que era algo novedoso, pero ¿es esa la única razón? No del todo. La inteligencia artificial, como es un tema nuevo, en realidad, dentro del ámbito de la educación, lo vimos como algo bastante pertinente porque no está siendo explorado de manera educativa, vamos a decirlo. Si nos hubiéramos ido por la parte de tecnologías que benefician o que mejoran la parte educativa, ya está más explorado ese territorio. Entonces nos llamó la atención meternos a la parte de inteligencia artificial justamente para eso, para ir explorando no únicamente en la parte de entretenimiento o de generación de imágenes, de videos, etcétera, sino para nosotros mismos como docentes involucrarnos en lo que es vigente, en lo que es actual, para nuestro beneficio y para el beneficio de nuestros estudiantes. Qué interesante es este tema y me parece muy valioso que estén haciendo la clarificación conceptual, particularmente en el área de la educación. De repente luego si empezamos a pensar como en la inteligencia artificial, y yo estoy pensando, por ejemplo, en tendencias de investigación, ¿no? Se está ahorita haciendo muchas cuestiones en relación a ingeniería, a estudio del lenguaje para seguir desarrollando los distintos sistemas de inteligencia artificial. Y sin embargo, a mí me parece que la presencia de la inteligencia artificial en la educación y cómo interactúa con el estudiante, con el docente, son cuestiones que son increíblemente importantes para estar estudiando en este momento. Las relaciones humano, inteligencia artificial, cómo se van desarrollando, y creo que es algo que debería de estarse moviendo a la par de los estudios que se están realizando en tecnología exclusivamente, ¿no? Entonces me parece que su tema tiene un valor muy, muy importante a este respecto, particularmente pues su relación con la educación, ¿no? Platíquenos un poquito más a profundidad sobre qué está intentando hacer este estudio, qué están buscando con este estudio. Muy bien, la idea que surge primero de una necesidad, ¿no? De esta necesidad de involucrar la inteligencia artificial y mezclarla con la parte social humana, que es un salón de clases, ¿no? Una relación docente-alumno-salón de clases. Surge desde ahí porque la parte de la inteligencia artificial nos puede ayudar
a, ¿cómo decirlo? A mejorar, surge la necesidad de los mismos docentes a dar, no sé si la palabra que estoy buscando es dar, pero a esta cuestión de poder brindar lo que los estudiantes necesitan. Conforme a la experiencia, como les digo, me ha tocado trabajar justamente desde pizarrones de GIS, transitar hacia otro tipo de cuestiones, pero cuando empiezo a ver por mí misma el uso de la inteligencia artificial dentro del salón, me doy cuenta que los estudiantes necesitan más cosas que yo tal vez dentro de mi formación no puedo brindarles, esa parte de la individualización del aprendizaje. Entonces, me doy cuenta que cuando utilizo inteligencia artificial, puedo llegar a esos estudiantes de manera en que si uno necesita... Se personaliza, ¿no? Exactamente, la personalización de la educación. Y me puedo dar cuenta que les puede servir de algo. El aprendizaje personalizado, Sí, ¿no? sí. Como concepto, como Sí, tal. sí, y bueno, quisiera complementar también lo que decía hace un momento la doctora Alicia, ¿por qué enfocarnos en inteligencia artificial? Bueno, pues en el pasado, las nuevas tecnologías, estoy hablando de los 80s, pues era el hito, ¿no? El integrar la computadora en la enseñanza era un hecho importante en la parte educativa. Luego en esta parte, específicamente el estudio de Carolina está en el área inserta de los profesores de inglés, lo cual, bueno, existió una tendencia muy clara en los 80s que se llamó Computer Assisted Language Learning. En ese momento se empezó a revisar la interacción con estos equipos de cómputo. Sin embargo, qué bien que lo mencionas, doctora Nadia, la inteligencia artificial no se compara entonces a aquella tecnología que solamente estaba programada bajo ciertos estímulos. Es decir, el programador ya tenía el control de lo que iba a suceder, digamos, en el enfoque comunicativo, lo que iba a suceder con el estudiante. Entonces, la parte de la improvisación se limitaba. Era muy, pero muy limitada esa parte. Ahora, a partir de este nuevo lenguaje, del lenguaje natural, por eso la inteligencia artificial se puede comunicar ahora con nosotros, estamos entrando a la complejidad de la interacción humana. Entonces, cada iteración que hace el humano con la inteligencia artificial resulta novedosa, es nueva y no está limitada. Bueno, dependiendo de la plataforma con la que estés trabajando. Pero en ese sentido, eso es una tecnología que dista de las otras por esas cuestiones, ¿no? Y lo que hablaba bien la maestra Carolina, estamos buscando revisar cómo se aprovecha esta tecnología que puede personalizar el aprendizaje de los estudiantes. Eso está maravilloso, pero antes de eso hay que habilitar al profesor para que sepa cómo utilizarla en su beneficio y saber qué va a suceder con su estudiante. A ver, entonces yo tengo una duda. No sé si sea también la de ustedes, pero en cuanto a la inteligencia artificial, quiero entender que hay muchos programas que uno puede utilizar. ¿Se puede considerar nuestro teléfono que tiene inteligencia artificial? Porque hablamos de teléfonos inteligentes. Ya es muy difícil no encontrar un teléfono inteligente en las tiendas, ¿no? En todos lados, hasta el más simple, el más sencillo, se considera un teléfono inteligente. ¿Este también trae inteligencia artificial? Con esto también podemos aprender, con esto también los docentes lo pueden utilizar como una herramienta o como una estrategia con sus estudiantes. Pues sí, esa sería la tecnología del teléfono inteligente y utilizaría la herramienta de inteligencia artificial. Y tenemos ahí está Gemini, en cuanto tenga conexión a internet, tiene uso de inteligencia artificial que puede ser usado por el docente en el aula. Ahora que también utilizar el teléfono en el aula se apega a otra metodología que es el mobile assisted, ¿no? El aprendizaje asistido por celular. En este caso, como bien lo decía la maestra, es simplemente el dispositivo mediador. En este caso va a ser la inteligencia artificial, que puede ser a través de un equipo de cómputo, una tableta, un celular. Sí, porque bueno, finalmente este es el mayor acceso que tienen nuestros jóvenes y nuestros niños. Casi es muy difícil que alguno de los estudiantes no traiga un teléfono. Y regularmente ya todos los teléfonos tienen el acceso al internet, ¿no? Y entonces, ahí, ¿qué estaríamos haciendo los docentes? Porque por ahí hasta hay
algunas reglamentaciones de prohibir el uso del teléfono dentro del aula. Bueno, Y esto también implica el uso de la inteligencia artificial. bueno, sí, justo. teléfono. La investigación que estamos proponiendo no va enfocada directamente al uso de dispositivos, sino más bien al que el docente tenga esa capacidad de utilizar la inteligencia artificial independientemente del dispositivo, para diseñar estas secuencias didácticas, este material didáctico específico para el grupo y las necesidades del grupo que va a atender. Entonces, independientemente no necesariamente me refiero a que los estudiantes vayan a utilizar su celular en el salón. De hecho, estaríamos, pues sí, como bien dice, rompiendo un poquito las reglas de ciertas instituciones, ¿no? Pero lo que se busca enfocar es el uso de la inteligencia artificial para que el docente salga más de su zona de confort, en donde vea que sí lo que yo puedo enseñar, vamos a decirlo, el contenido, que vaya justamente más allá del contenido, sino a acercar la parte del conocimiento a los estudiantes de manera que cada uno de ellos necesita. Por ejemplo, más allá, ahorita estamos en la primera fase de esta investigación, es un diseño, vamos a buscar el diagnóstico, vamos a empezar por la parte cuantitativa y lo primero que necesitamos saber es qué tanto los docentes pueden manejar las tecnologías, el uso de habilidades digitales de los docentes, para así poder partir de ahí en buscar la forma de capacitarlos a los docentes para que puedan utilizar la inteligencia artificial. No irnos de lleno a la inteligencia artificial porque se busca llegar a los docentes de educación básica, media superior, o quien lo requiera, ¿no? Pero es en una etapa diagnóstica. Más a futuro, cuando vaya esto evolucionando, se busca también que los mismos docentes vayan diciendo, ok, ya sé manejar bien la computadora, ya sé cómo hacer todo esto, ya conozco toda esa gama de cuestiones que puedo utilizar. Ahora tengo este grupo con estas necesidades, con estas características. Y es esta clase con este contenido en este semestre. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer una secuencia didáctica o una planeación de clase que sea significativa y relevante para este grupo en particular? Entonces, más allá de solamente decir yo soy maestra de historia, soy maestra de inglés, bueno, voy a ver si mis estudiantes de inglés tengo un grupo variado en cuestiones de nivel de manejo del idioma, pues puedo ofrecerle a este grupo este tipo de actividades que va a beneficiar tanto a los estudiantes de niveles básicos, principiantes, hasta los más avanzados. Y de esa manera irme a otro grupo, solamente usando la inteligencia artificial, cambio ciertas características propias del grupo, algunas especificaciones, y me da otro tipo una adecuación didáctica para que este otro grupo, que es el mismo tema, vamos a decirlo, pueda obtener de mi intervención lo que necesita para aprender. Qué valiosa contribución va a tener su estudio. A mí me parece que es muy importante esta parte de decir, si no sabemos en dónde estamos los profesores y si los profesores no tenemos las capacidades de comprender para qué sirve, cómo la uso y cómo me beneficia a mí como docente, muy difícilmente vamos a ver los beneficios que va a tener en el uso de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, yo veo que ustedes están dando como un primer acercamiento, como dando el paso 1, que desde mi punto de vista es el paso muy importante. No debemos de brincarnos al 2 o al 3 o al 4, si no tenemos claridad de en dónde están nuestros docentes, qué saben hacer, qué no saben hacer, qué sí entienden, qué no, y si la pueden utilizar, ¿no? Y cómo la pueden utilizar. En este aspecto de los grupos multinivel en la docencia de las lenguas, a mí me parece que ese es muy común. Un problema que era muy difícil que pudiéramos atender de manera adecuada. Y que la inteligencia artificial nos está dando oportunidades increíbles de en minutos hacer lo que no podíamos hacer en horas, ¿no? O sea, de estar preparando 3, 4 horas una clase para 1 hora de un grupo no es realista, no es posible. Sin embargo, la inteligencia artificial lo convierte en una realidad, ¿no? Entonces sí me parece que por ahí tenemos muchísimos potenciales, ¿no? Y en este momento en el que se encuentra en el proceso investigativo, ¿qué sigue? ¿Hacia dónde van de aquí? ¿En dónde están y hacia dónde van? Estamos en una etapa de construcción, estamos llenándonos de literatura, afortunadamente sí hay mucha bibliografía que nos habla sobre inteligencia artificial, ya hay estudios justamente como mencionaba Alba desde prepandemia, pero se le está dando auge a esa parte de la educación. Entonces estamos en una parte de literatura, estamos construyendo, buscando instrumentos para
para medir justamente las habilidades digitales de los docentes. Entonces, estamos preparando el diagnóstico, justamente, y para el diagnóstico y para ponernos la parte cuantitativa. Y más adelante, en el doctorado, ya estoy futureando, en el doctorado vamos a trabajar la parte cualitativa, porque tiene un enfoque mixto. Muy bien, muy bien. ¿Ya vamos a cerrar? Ya casi cerramos. Ya casi cerramos. Nos quedan escasos 5 minutos. Ya nuestro productor ya nos hizo por ahí la seña. Y no queremos irnos sin preguntarles varias cosas. Bueno, dos últimas cosas. Dos últimas cosas. De dos y dos. Dos últimas cosas. Empiezo yo, ¿verdad? No, Tú empiezo yo. Tú cierras. Ah, bueno. Bueno, Tú cierras. ¿Sí? ¿Qué mito quiere quitar en esta investigación? ¿Qué mitos hay? ¿Qué mito o mitos hay? ¿Y qué se quiere quitar con la investigación al respecto? que la inteligencia artificial es únicamente para entretenimiento, que la inteligencia artificial es ajena a la educación, también que el mito de que no cualquiera puede utilizar tecnología e inteligencia artificial dentro del salón, o que es muy complicado porque es como que ya ciencia ficción. El hecho de que podamos brindarle a los docentes este acercamiento y decirle, la inteligencia artificial te va a servir a ti, docente, para tener una menor carga administrativa, una menor carga de tensión, que de por sí estamos todos estresados los maestros. Ese mito es, puedes usarlo y te va a funcionar, y está bien que lo uses, y te va a beneficiar a ti como docente y a tus estudiantes en tu aprendizaje. Entonces, que un salón de clases tiene que ser aburrido, que un salón de clases tiene que ser únicamente con lo que el maestro sabe, y es muy interesante el poder tener la oportunidad de investigar y hacer eso. Y también pues esta parte de que ha estado muy sonada de que viene a suplantar muchas profesiones. Entonces la inteligencia artificial ahorita de primer momento, de primera mano, es un potencializador a nuestra práctica docente. Como decía la maestra Carolina, viene a fortalecer algunas prácticas, hacerlas más dinámicas, más interactivas, pero digamos que es un campo de estudio nuevo y seguramente con el paso del tiempo habrá otras cuestiones que revisar. Bueno, y antes de irnos, para cerrar, ¿con qué café se toman su proyecto de investigación? Ay, con el que sea. el café es vida, pero ahorita es un capuchino regular, deslactosado. Qué importante que sea deslactosado. No me cansaré nunca, nunca de decir eso. Ajá. Y Es un americano. Un buen americano. natural. Sí. Básico. Sí, lo bueno de hablar de inteligencia artificial es que con cualquier tipo de café puede caber, ¿no? Sí, no. Y mientras más café, Porque mejor. Es diverso. Sí, muy amplio. Es muy diverso lo que es la inteligencia Así es. artificial. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este ustedes. podcast. A ustedes, Amigos, gracias. les vamos a dejar en la descripción toda la información de nuestras compañeras investigadoras, de nuestra, de EduCafé, por supuesto también, de Ohana Café, donde venimos a grabar todos los martes, y cada miércoles estamos publicando nuestro nuevo capítulo. No se les olvide darle manita arriba, suscribirse y dejar un comentario. Por supuesto que si lo quieren compartir con más amigos, se los agradeceremos mucho para que podamos seguir con este tipo de podcast y de información. Raúl, su mano. Nuestro productor, Raúl. Gracias por acompañarnos. Esto fue El Café. Nos vemos pronto. Gracias.